pues en la mañana de hoy nuevamente, ahora iniciando el mes de junio. Miren qué bendición, ya vamos a junio, como nada, ¿verdad? Pero ya estamos en la mitad del año. Gloria sea al Señor. Gracias al Señor porque Él nos ha sido fiel, Él nos ha guardado hasta el día de hoy y por su infinita misericordia estamos aquí. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos concedes de estar una vez más aquí en este lugar. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en la mañana de hoy, Señor. Es una bendición tan grande poder compartir tu palabra, Señor. Yo quiero rogarte, Padre, que bendigas tu palabra santa, que por favor nos hables a través de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Padre, habla a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que el día de hoy no salgamos como entramos a este lugar, sino salgamos transformados, Señor. Salgamos seguros de que hemos escuchado palabra tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida, hermanos. Los que estamos aquí presentes, sean bienvenidos. Que el Señor les bendiga a todos. Y también quiero saludar a quienes ya pues son seguidores de estas transmisiones. Dios te bendiga, Suseli. Dios bendiga a tu familia. También a David Jiménez, a mi prima Tania Nich y a todos los demás que nos están siguiendo a través de las redes sociales. También quiero contarles que abrimos un canal de YouTube en donde van a estar cada una de las prédicas que desde este lugar estamos haciendo, todas las prédicas dominicales, y está en el canal de YouTube que se llama Pastor Federico Nich. Así se llama el canal, ahí pueden buscarlas y van a estar a partir del domingo anterior, ya subimos la primera. Gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 11. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Gloria sea al Señor. Enoc, un hombre que caminó con Dios. Si nosotros revisamos, hermanos, en Génesis, en el capítulo 5, vamos a ver algo que es muy interesante. Génesis en el capítulo 5 es muy importante porque nos hace una crónica, hermanos, de muertes. Ya que en cada obituario, hermanos, de cada personaje termina con las palabras "y murió". Y murió. Hermanos, aquí la maldición está en todo su esplendor. Y para todos los enumerados en este árbol genealógico, el final siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Si leemos, hermanos, por ejemplo, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero si leemos desde el versículo 5, dice Génesis 5:5, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8 dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11 dice, fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Dice el versículo 14, fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y así sigue, hermanos, y así sigue hasta el versículo número 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 24 dice,
caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Miren cómo venía toda esta genealogía, hermanos, con este triste final. Y vivió tantos y tantos años y murió. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces la maldición pesa sobre la humanidad debido al pecado. La maldición está en su esplendor ahí, pero Enoc, hermanos, fue un caso aparte. Enoc fue la excepción, porque dice la Escritura, caminó con Dios. Amén. Y porque desapareció, porque Dios se lo llevó. Caminar con Dios, hermanos, es otra forma de decir que Enoc agradaba a Dios. De hecho, hermanos, Enoc agradó a Dios. El escritor de los Hebreos sella este significado cuando escribe sobre la vida de Enoc. En la segunda parte del versículo 5, donde dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira, hermano, esto de caminar con Dios significa haber agradado a Dios. Como Enoc buscó agradar a Dios le agradó estar en comunión con Él. Grábese esto. Como a Enoc le gustó y buscó agradar a Dios le agradó estar en comunión con Enoc y se lo llevó. Gloria sea al Señor. ¿Qué aspecto práctico, hermanos, podemos aprender en cuanto a caminar con Dios para que podamos seguir el ejemplo de Enoc? Ya vimos que caminar con Dios significa agradarlo. Caminar con Dios incluye al menos 3 componentes, hermano. 3 componentes. Comienza con el perdón del pecado, luego sigue con la fe en el Señor y número 3, resulta en frutos de justicia. Número uno, hermanos, el punto de inicio es el perdón de pecados. Miren que aquí el aspecto práctico que vamos a ver de parte de Enoc, para saber, hermanos, y para tomarlo como ejemplo del agradar a Dios y de caminar con Dios. Número 1, hermanos, el perdón de los pecados. Hermanos, la Biblia aclara muy bien que para que las personas pecadoras puedan tener comunión con un Dios santo, primero deben reconciliarse. Dice la Escritura allá en Amós capítulo 3 y versículo 3. El profeta hace una pregunta retórica, o sea que esta pregunta no tiene necesidad de ser respondida. Escuche lo que dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta no es necesaria, hermano. La respuesta es no. Si dos no están de acuerdo, definitivamente que no van a andar juntos. Si nosotros, hermanos, queremos caminar con Dios, necesitamos estar de acuerdo con Él. No vamos a estar en desacuerdo con Él, por supuesto. Entonces, hermanos, necesitamos que haya perdón de nuestros pecados. De otra manera no podremos, hermanos, caminar con Dios ni ser agradables a Él. El apóstol Pablo también refuerza esta misma idea, porque estableció un punto similar en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 14. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, hermanos, lo primero que debemos hacer es que debemos tener comunión con Dios. Y si Dios es un Dios santo, nosotros debemos luchar por ser santos. Nosotros debemos luchar, hermanos, primeramente para que nuestros pecados sean perdonados. Y no es que nosotros por nuestra lucha sea que los pecados se van a perdonar. Pero lo primero, hermanos, que debemos hacer es reconocer que somos pecadores y confesar a Dios que hemos pecado. Posterior a esto viene la lucha. Ahí sí tenemos que luchar para
no pecar, porque esa sí es una lucha, hermanos, que el creyente tiene que seguir por el resto de su vida. Mire, hermano, para los pecadores que estén de acuerdo y en armonía con el Señor, contra quien han resuelto rebelarse, hermanos, sus pecados deben ser perdonados, así como sus corazones limpiados y hechos nuevos. Amén. Miren, hermanos, ahí en Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Gloria sea al Señor. Como lo demuestra el ejemplo de Abel, hermanos, los pecadores deben acudir a Dios como Dios lo requiere. En el caso de Abel, hermanos, Dios requería un sacrificio animal, el cual Abel lo ofreció con fe. Mira, hermano, aunque el pecador debería morir él mismo por su pecado, hermanos, Dios permitió que se matara a un animalito como sustituto para ocupar el lugar de ese pecador. Y esto empieza desde el sacrificio que hizo Abel, hermanos. El sacrificio de Abel, hermanos, y así como ocurría en todos los sacrificios del Antiguo Testamento, señalaba a la cruz de Cristo, muriendo un inocente en sustitución de un pecador. Un corderito sin mancha, un corderito inocente, un corderito inofensivo, muriendo en lugar del que merecía morir por el pecado. Todo esto desde Abel, hermanos, apuntaba a la cruz de Cristo. Todo esto en todo el Antiguo Testamento, hermanos, fue representativo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos, como dice la Escritura, que lo hacían con fe, como lo hizo Abel, lo hacían creyendo y esperando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, al igual que Abel, Enoc era un hombre que entendió su propia indignidad y la necesidad de un sacrificio adecuado. Estoy seguro, hermanos, que a medida que la verdad era transmitida de generación en generación entre los justos descendientes de Set, Enoc había aprendido sobre la ofrenda sacrificial de Abel. Su relación personal con el Señor comenzó cuando sus pecados fueron perdonados, hermano. Esto fue lo que dio inicio al caminar de Enoc con Dios, el perdón de sus pecados. Seguramente, hermanos, Enoc había entendido y le había sido enseñado a través de las generaciones cómo Abel presentó con fe sacrificio delante de Dios, y un sacrificio que apuntaba hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo como expiación de nuestros pecados. Entonces, Enoc fue perdonado, hermanos. El ejemplo de Enoc, el corazón de la verdadera religión, hermanos, siempre se ha centrado en la comunión constante con Dios. Quiere decir, en andar en paz con Dios. Eso es comunión. En estar con Él de manera agradable. Gloria sea al Señor. El Señor era compañero de Enoc, hermanos. El Señor era su confidente. La Escritura dice que Enoc caminaba con Él. Solo 2 hombres en la Escritura tuvieron este privilegio, y uno de ellos lo desperdició por culpa del pecado, el cual fue Adán. Dice la Biblia que Adán hablaba con Dios, hermano. Hablaba. Y el segundo hombre que tuvo este privilegio fue Enoc. Dice que caminaba con Él. Enoc disfrutaba diariamente de una comunión personal con Él. Este tipo de comunión es lo que Dios desea, hermanos. Este mismo tipo de relación es la que se sigue ofreciendo hoy a los pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús dijo a las multitudes a las que predicaba: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 y 29. Incluso ahora, hermanos, el Señor está buscando personas que acudan a Él pidiendo perdón en base a su sacrificio sustitutivo, hermanos. Personas que quieran caminar con Él. ¿Quiere usted caminar con nuestro Señor a diario, hermano? ¿Quiere caminar con nuestro Señor a diario, tener una relación con Él como la tuvo Enoc? ¿Quiere que nuestro Señor sea su confidente? ¿Quiere que nuestro Señor sea su apoyo? ¿Quiere que nuestro Señor sea su amparo, su pronto auxilio en las tribulaciones? Pues déjeme decirle una cosa, hermano, hermana. Mientras exista pecado no confesado en nuestra vida, no vamos a poder alcanzar esa comunión con Dios. Hermanos, necesitamos urgentemente reconocer que somos pecadores. Los que hemos reconocido nuestro pecado y le hemos dicho al Señor: me confieso delante de ti como pecador y confieso que necesito tu perdón y te recibo como mi Salvador. Gloria sea al Señor. Hemos sido perdonados, dice la palabra del Señor en Colosenses. Amén. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2 y versículo 13, que en la cruz del Calvario fueron perdonados todos nuestros pecados. ¿A quiénes? Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, hermanos, a los que somos creyentes, todos nuestros pecados nos han sido perdonados. Entonces, ¿qué nos impide caminar con Dios? Muchos de los creyentes, hermanos, no caminan, no tienen un diario vivir de comunión con Dios. Y esto se debe al pecado, hermanos. Y es que, como es sabido de todos nosotros, mientras estemos en este mundo, no podremos dejar de pecar. Pero por eso el apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, hermanos, estamos mintiendo y le hacemos a Él mentiroso. Pero también dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién? Dios, hermano. Entonces, nuestro diario caminar con Dios debe incluir, aparte del reconocimiento de ser pecador, del arrepentimiento genuino, hermanos, debe incluir la confesión. Diario debemos estar delante del Señor confesando que hemos pecado. Recuerden cómo nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar, Él dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una alabanza a Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Un reconocimiento de la omnipotencia de Dios. Y hermanos, dice, ahí está incluido cuando el Señor enseñó a orar: perdona nuestras ofensas. Siempre debemos estar en constante confesión delante de Dios, rogándole que nos perdone. Él ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, gloria a Dios. Todos los pecados han sido perdonados, pero la Escritura nos manda a que si pecamos, confesemos nuestros pecados delante del Señor. Así nos manda la Escritura, que confesemos, hermanos, y que le digamos al Señor cuál ha sido nuestro pecado. Aunque ya todos nuestros pecados hayan sido perdonados, es necesario que confesemos cuando hemos pecado. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:13,
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Cuando venimos a Cristo, cuando lo recibimos por la fe, todos nuestros pecados son perdonados. Pero eso no quiere decir que vamos a pecar deliberadamente, porque ya todos los pecados nos fueron perdonados. No, hermanos. También dice la palabra del Señor en 1 de Juan, que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Es inevitable pecar, hermanos, pero no, lo que sí podemos evitar es practicar el pecado y pecar deliberadamente. Pecar sabiendo que eso es pecado y volverlo a hacer. Y volverlo a hacer. Me contaba un amigo de la religión católica romana con quien hablé hace algunas semanas. Me contaba y me decía, fíjate, me decía que hay un hombre que se confiesa de que él va a una playa nudista. Ese tipo de playas es donde toda la gente entra desnudos. Eso es pecado. Y después de haberse confesado, se le preguntaba, ¿y vas a volver a ir a la playa nudista? Lo más seguro es que sí, decía. Entonces, hermanos, no hay intención de dejar el pecado. Una persona que confiesa su pecado, pero que no tiene intención de dejarlo, hermanos, esa persona no es un hijo de Dios, porque dice la Escritura que a los que son hijos de Dios, hermanos, no practicamos el pecado. Amén. Los que practican el pecado, la Escritura los llama hijos del diablo. Amén. Entonces, ojo con esto. No le estoy diciendo que no pecamos nunca, porque eso es imposible. Lo que sí le digo es que debemos luchar por no vivir en el pecado. Enoc, hermanos, luchó por no vivir en el pecado. Enoc reconoció su pecado. Y seguramente, hermanos, tomando el ejemplo de su antepasado Abel, ofrecía sacrificios, hermano, con fe, apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Entonces le dije que hay tres características, hay tres componentes para el buen caminar con Dios, para caminar con Dios. Número uno es el punto del perdón del pecado, del aborrecimiento del pecado. Número dos, hermanos, es la fe en el Señor. Ese es el segundo punto importante, la base de la fe en el Señor. El autor de Hebreos, hermanos, en su relato de la vida de Enoc, proporciona más luz para saber lo que significa caminar con Dios. Miremos en los versículos 5 y 6, los vamos a volver a leer. Dice, por la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? En el versículo 1 nos dice, nos da la definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y estar convencido de que se recibirá lo que no se ve. Eso es fe. Entonces, hermanos, Enoc, estando convencido, esperando, aunque no se ve, dice, por la fe fue traspuesto, fue llevado para no ver muerte. Amén. Fue llevado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria sea al Señor. La fe. Aquí en los versículos 5 y 6, especialmente en el 6, se nos da a entender, hermanos, las características descriptivas de aquellos que, como Enoc, poseen una fe salvadora, hermanos. Primero, el que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
En otras palabras, el pecador debe afirmar, creer, pero afirmarlo no solo con palabras, sino que debe demostrarlo con hechos, que cree en un Dios verdadero, tal como Él es. Porque mucha gente dice que cree en Dios, hermano. Santiago dice que el demonio cree y tiembla. Hay mucha gente que cree en Dios, pero es una fe intelectual nada más. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero como que cree en Dios como en la fuerza cósmica que mueve el universo. Ese no es el Dios verdadero, hermanos. O el Dios de los mormones, que ellos dicen que Dios fue hombre una vez. Que Dios fue hombre y que alcanzó una perfección. Y que fue hombre de carne y hueso y ahora es Dios por haber alcanzado una perfección tan grande. Y que Él viene de otro Dios. Imagínense, ese no es el Dios verdadero, hermanos. O como el Dios en el que creen algunos movimientos, entre comillas, progresistas, que dicen que Dios no, es un Dios madre. Así dicen. ¿Por qué tenemos que ver a un Dios masculino? Si Dios puede ser madre, dicen. Dios puede ser femenino. Ese no es el Dios verdadero, hermanos. La Biblia claramente llama a Dios Padre. Entonces, hermanos, debemos tener fe en Dios, creer en Dios, como dice aquí en la Escritura. La Escritura dice en el versículo 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe, pero debe creer en Dios tal y como Él es. Miren, hermanos, creer en un Dios que es producto de la propia imaginación del ser humano no es creer en Dios, en el Dios verdadero. Creer en un Dios al que yo le llamo un Dios con D minúscula, hippie. ¿Se acuerda usted del movimiento hippie en los años 70? Que ellos predicaban amor y paz, decían, amor y paz. Eso decían, y que Dios es amor. Dios no puede mandar a nadie al infierno. Dios no puede castigar a nadie, decían, porque Dios es amor. Ese no es el Dios de la Escritura, hermanos. La Escritura nos habla de un Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. La Escritura nos habla, hermanos, de un Dios el cual su ira está sobre el pecador, hermano. La Escritura habla de cómo es el Dios verdadero. Entonces, hermanos, como dice aquí la Escritura, todo, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, pero Dios así como es verdaderamente. Y no encontramos, hermanos, cómo es Dios verdaderamente en otra fuente que no sea la Escritura. La fe salvadora, hermanos, encuentra su sentido solo en Dios verdadero, tal y como se revela en la Escritura. Entonces, primero, el que se acerca a Dios debe creer que le hay, debe creer en Dios. Hay mucha gente, hermanos, que dice que se acercan a Dios, eso lo hemos hablado aquí. Hay mucha gente que dice ser creyente y que se sienten salvos y que cuando se mueran están seguros de que van al cielo, pero nunca oran. ¿Y por qué nunca oran? Porque no creen que la verdad, hermanos, si no oran es porque no creen que haya alguien escuchándole. Amén. Entonces, hermanos, una de las señales de que usted es un verdadero creyente es que usted ore. No puede, hermanos, alguien ser creyente, salvo y nunca orar. Amén. Segundo, quienes caminan en fe deben creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Así dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Número uno, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea en Dios, pero en el Dios verdadero tal y como es presentado en la Escritura. Y número dos, el que se acerca a Dios, el que quiere caminar con Dios, debe creer que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios es el proveedor, que Dios es el que suplirá todas sus necesidades. Amén. Porque una persona que dice yo soy salvo, creo que cuando me muera me voy al cielo con el Señor, pero si no tiene para la comida del día de mañana, están muriéndose de la preocupación, hermanos. Si las cosas no están saliendo bien, si le van a quitar el trabajo, si hay enfermedad, están muriéndose de la preocupación. Entonces, hermanos, la fe verdadera caracteriza a aquel que es verdadero hijo de Dios, y aquel que es verdadero hijo de Dios camina con Dios como lo hizo Enoc. Y el que camina con Dios agrada a Dios, y el que agrada a Dios cree que Dios existe, pero tal y como la Biblia lo presenta, y cree también que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir galardonador? Que premia, que suple, que provee. Entonces alguien que no crea que Dios le va a sacar de la situación en la que está, entonces miente si dice que camina de diario con Dios. Mira, hermano, este tipo de confianza caracterizó la fe de Enoc y es la marca de quienes caminan con Dios. Amén. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto en el versículo 5 para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios le traspuso, o sea, Dios se lo llevó, y antes de que fuese llevado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia lo dice. Hubo testimonio de que no agradó a Dios. Y en el versículo 6, siempre hablando de Enoc, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, como Enoc, que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Recuerde esto, hermanos. Número uno, para un caminar con Dios, debemos reconocer que somos pecadores. Debemos confesar nuestro pecado, hermanos. Debemos evitar el pecado. Condolernos, hermanos, cuando hemos pecado. Proponernos no volverlo a hacer. Número dos, para caminar con Dios como lo hizo Enoc, debemos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El siguiente fruto, el tercero, hermano, el siguiente resultado es frutos de justicia. Caminar con Dios empieza con el perdón del pecado, hermano. Confesar, pedir a Dios que nos perdone. Continúa mediante la fe en el Señor. Y en tercer lugar, da como resultado una vida transformada. La evidencia, hermanos, de una salvación genuina, o sea, conocer íntimamente a Dios, es un deseo de por vida, hermano. Un deseo de por vida. El que es salvo verdaderamente, el que es salvo va a tener diariamente el deseo de conocer a Dios, hermano. No puede decir una persona soy salvo y voy al cielo si pasa la semana y ni se acuerda de Dios, si pasa la semana y ni siquiera abre la Biblia, si pasa la semana y no ora, si pasa la semana y no le pregunta a Dios cuál es tu voluntad para mi vida. Si pasa, no digamos una semana, si pasa el mes, y no digamos si no se congrega, hermano. Una evidencia de salvación genuina, del caminar con Dios como lo hizo Enoc, es tener hambre y sed
de conocer íntimamente a Dios. Esta es una de las principales evidencias de salvación genuina, hermanos. El convertido debe tener deseo de conocer a Dios. Recuerdo, hermanos, allá hace como 27, 28 años que yo me convertí al Señor. Recuerdo, hermanos, que yo tenía esas ganas de que todos los días hubiera culto. Yo estaba ahí tempranito en la mañana, hermano, los domingos. Domingo en la tarde había culto otra vez, estaba yo ahí. El martes ahí estaba, hermano, con esa hambre de conocer al Señor. Y me decían, es que soy nuevo convertido por eso. Entonces los convertidos ya maduros, ya les había pasado eso, ¿verdad? No, hermanos, eso debe ser de por vida. De por vida, hermanos. Miren, la última línea de Hebreos 11:6 dice que quienes agradan a Dios le buscan. ¿Sí? Quienes agradan a Dios, quienes quieren caminar con Dios, quienes quieren agradarle, le buscan. Así dice, hermanos. Y esta búsqueda debe ser una búsqueda de por vida. ¿Sabe, hermano, cuánto tiempo caminó Enoc con Dios? ¿Sabe cuánto tiempo Enoc buscó a Dios día tras día y día tras día? ¿Sabe cuánto tiempo? Más de 300 años, hermanos. Enoc vivió 360 y algo de años. Por más de 300 años Enoc buscó la presencia de Dios y caminó con Él. Miren, hemos conocido gente que camina con Dios, hermanos. ¿Cuánto es la expectativa de vida en la actualidad? 70, 80, 90 años, los más robustos. 50 años de caminar con Dios. 60 años, dice uno, es una vida. Pero Enoc buscó el rostro del Señor todos los días por más de 300 años, imagínense. Y es que sabe una cosa, hermano, buscar el rostro del Señor, buscar caminar con Él a diario no es algo gravoso, no es algo que tenga que ser una carga, al contrario, hermanos, es algo maravilloso. Cuando uno verdaderamente encuentra, hermano, el significado de caminar con Dios, uno va a querer estar ahí siempre. Uno va a querer siempre, hermano. Imagínense. Yo me ponía, esto no está en la escritura, pero yo imaginaba cuando estudiaba esto. Enoc buscando a Dios, porque dice la Biblia que él caminó con Dios. Imagínense, hermano, esperar, Señor, estoy esperándote. Y clamando a Dios, hermano. Imagínense que, como le digo, esto yo lo imagino, no está escrito. Por alguna razón, Dios intencionalmente se retardaba unos minutos en su cita con su hijo Enoc. ¿Cómo se sentía Enoc? Ya se tardó el Señor. ¿Qué pasó, Señor? Te anhelo. Anhelo el momento de encontrarme contigo. Y esa, hermano, debería de ser nuestra petición siempre. Te anhelo, Señor. Quiero caminar contigo. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, la evidencia de una salvación genuina es tener el deseo constante de seguir conociendo a Dios. Gloria sea al Señor. Caminar con Dios incluye también vivir en obediencia a Él. ¿Sabe una cosa, hermanos? Fíjense que Adán, al igual que Enoc, hablaba con Dios de viva voz. Pero ¿sabe en qué momento Adán ya no quiso hablar con Dios y Adán comenzó a esconderse de la presencia de Dios? ¿Sabe en qué momento? Después de haber pecado. Hermanos, nosotros al pecar lo echamos todo a perder, lo arruinamos todo, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Bendito
el Señor, como dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, y no nos vamos a quedar así en ese estado de haber pecado, no nos vamos a quedar siempre así, sino que venimos delante del Señor y le vamos a decir, hermano, y nos vamos a condoler por nuestro pecado. Y lo más importante, como nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer que iba a ser apedreada: no peques más. Entonces, hermano, debemos evitar el pecado y debemos vivir obedientemente según lo que la palabra de Dios nos manda. Hermanos, caminar con Dios incluye vivir en obediencia a Él. Como les dijo el Señor a los israelitas, hermanos, allá en el Sinaí, hermanos, allá en el monte Sinaí, mientras estuvieron acampados, mientras acampaban por ahí, el Señor les dijo: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26:3. Gloria sea al Señor, hermanos. El Señor dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, andaré entre vosotros. Imagínense al Señor diciéndole: si te portas bien, vives conforme a mis mandamientos. El Señor dijo: el que me ama guardará mis mandamientos, guardará mi palabra. Y el Señor promete: andaré entre vosotros, dice Levítico 3:12. Gloria sea al Señor. Como dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos allá en el aposento alto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Miren, ¿quiénes son los amigos de Dios? Los que hacen lo que Él manda. ¿Por quiénes murió nuestro Señor Jesucristo? Él dijo: no hay amor más grande que este, que el que da su vida. ¿Por quiénes? ¿Por todo el mundo? No, Él dijo que el que da su vida por sus amigos. ¿Y quiénes son los amigos de Dios, hermano? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Los amigos de Dios, hermanos, somos todos aquellos que queremos someternos a la voluntad de Dios, hacer lo que Él manda. Ya para terminar, hermanos, vamos a ver el testimonio que dio Enoc. Ya en acción, él tuvo fe, hermanos. Él creyó a Dios, caminó con Dios, buscaba conocer a Dios, pero también, hermanos, era necesario dar testimonio de que esa fe existía, de que ese arrepentimiento de pecados era genuino. ¿Y cuál es la única forma de dar testimonio, hermanos? Como dice Santiago: el hombre es justificado no solo por la fe, también por las obras. Santiago 2:24. ¿Pero qué quiere decir esto? No que vamos a ser salvos por obras y por fe, no. Somos salvos por la sola fe, pero somos justificados por las obras delante de la demás gente, porque el Señor sí conoce la fe genuina que está en el corazón, pero los demás no saben si yo soy verdaderamente creyente, los demás no saben si yo verdaderamente soy salvo. Entonces, ¿cómo van a querer ser igual que yo? ¿Cómo van a querer tener la salvación que yo tengo si no saben si es genuina? La única manera, hermanos, es demostrándolo con las obras. Repito, las obras no salvan, las obras manifiestan que uno ya es salvo. Mira el testimonio de Enoc, hermano. Enoc se opuso con valentía a los falsos maestros de su época. Enoc confrontó, hermanos, a los falsos maestros de su época. Enoc vivió en una civilización corrupta y perversa, pero él se negó, hermanos, a hacer concesiones, él se negó a hacer acuerdos con los pecadores, hermanos. Enoc se mantuvo firme en el Señor. La Escritura dice allá en la epístola cortita de Judas,
en el único capítulo que tiene, en el versículo 14, hablando de los falsos maestros. Judas nos dice, hermanos, vamos para allá. Judas solo tiene un capítulo. Está después de Tercera de Juan. Judas, cuando se refiere a los falsos maestros, dice así, hermanos, versículo 8: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Miren cómo les dice Judas a estos falsos maestros: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos. Amén. 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar. Miren todo lo que les dice, pero en el versículo 14, miren lo que nos dice Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Abraham, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, hermanos, predicó, señaló a los falsos maestros. Miren el versículo 15, cuántas veces se menciona la palabra impíos. Eso quiere decir pecadores. Enoc les llamó así. Enoc dio testimonio, hermanos, de su fe. Dio testimonio de su celo por Dios. Enoc puso en acción lo que él creía. Gloria sea al Señor. Amén. Hermanos, que espero, hermanos, que la palabra del Señor haya hecho hoy mella en su corazón. Que la palabra de Dios hoy le haya hablado así como me habló a mí. Gloria sea al Señor. Porque es necesario, hermanos, es necesario que los que nos acercamos a Dios creamos que Él es galardonador de los que le buscamos. Sigamos el ejemplo de Enoc, porque, hermanos, todo aquel que camina con Dios, Dios se lo lleva. Hermano, pero ¿será que Dios me va a llevar a mí? La Escritura dice en 1 de Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 4, de los versículos 16 en adelante, dice que nosotros, decía Pablo, porque él pensaba que iba a estar vivo cuando eso sucediera, los que aún vivimos, los que habremos quedado, seremos llevados, dice, juntamente con Él en las nubes. Gloria sea al Señor. Hay una promesa, hermanos, desde que los que caminan con Dios serán llevados con Él en el día del arrebatamiento de la iglesia. Y si no nos toca ver ese día, hermanos, si nos toca ser llamados antes, porque el Señor nos llame a su presencia con la muerte física, enhorabuena, hermanos. También así podemos ser llevados con Dios como Enoc fue, hermanos. Gloria sea al Señor. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es eterna, Padre, porque siempre nos guardas, siempre, Señor, estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, por favor, a buscarte, a anhelar el caminar contigo, hermano. Hermano, hermana, anhele, pídale a Dios que ponga el anhelo en usted de caminar con Dios.
Perdóname, Señor, si mi carne se resiste a buscarte, a querer conocer de ti. Perdóname, Padre. Te ruego que me des fortaleza, Señor, para anhelar en mi espíritu, Señor, querer caminar contigo todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a despedir esta transmisión en la mañana de hoy, agradeciéndoles por habernos acompañado. Dios les bendiga a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Amén.